Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 18 al 20. El otro día vimos la primera parte del versículo 18 y hoy vamos a ver hasta el versículo 20. Colosenses 1, 18 al 20 dice: Y Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Él es el primogénito de los muertos en dos sentidos. Por un lado, Cristo fue el primero y el anticipo y el modelo de los que murieron en resucitar con un cuerpo glorificado y eterno, como el que tendremos nosotros cuando resucitemos. Jesucristo, todos vamos a morir, Jesucristo también murió, pero Él resucitó. Y nosotros cuando muramos resucitaremos como Él hizo. Nosotros resucitaremos lo mismo que Él al principio de su segunda venida, en el arrebatamiento de la Iglesia. Ese será el momento de nuestra resurrección. Dice en 1 Corintios 15, versículos 20 al 23, Cristo ha sido resucitado de entre los muertos, como primicias, las primicias son los primeros frutos, como primicias de los que duermen. Porque así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias, o sea, el primero en resucitar. Luego, los que son de Cristo, es decir, nosotros, los creyentes. ¿Y cuándo? Continúa, en su venida. Resucitaremos en su venida. Su segunda venida es un periodo amplio de tiempo que abarca desde el arrebatamiento de la Iglesia hasta la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Es un periodo de 1000 y pico de años. Así que al principio, con el arrebatamiento, será el momento en que nosotros resucitaremos como Él ya resucitó hace 2000 años, para no volver a morir jamás. Jesús fue el primer hombre que ha resucitado de verdad, es decir, el primero en resucitar para nunca más volver a morir. Porque el ser humano fue creado para vivir eternamente. La muerte no es algo natural en nosotros. Por eso nos resulta tan extraño y tan amedrentador el tema de la muerte. Porque fuimos creados para vivir eternamente, no para morir. Adán y Eva fueron creados para vivir, no para morir. Morimos por causa del pecado, pero eso será remediado en su momento por el Señor Jesucristo. Es cierto que hubo otras resurrecciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero esas resurrecciones fueron resurrecciones a esta vida para luego volver a morir. En cambio, Jesucristo resucitó a una vida eterna inmortal. Como dice también en Romanos 6, versículos 8 y 9, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Cristo nació dos veces. Nació dos veces. La primera ya la conocemos. Nació de María cuando ésta dio a luz.
y volvió a nacer de aquella oscura tumba cuando resucitó. Por otro lado, Él es el primogénito de entre los muertos en el sentido de que Él es la fuente y la garantía de la resurrección y la vida. Él mismo dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Él es la resurrección y la vida, la fuente de la vida. Su resurrección es el principio, es la causa, el fundamento y es la esperanza de nuestra propia resurrección física, de la cual gozaremos con Él por la eternidad y en la cual ya nos podemos gozar anticipadamente, sabiendo lo que nos espera, conociendo el porvenir, ya nos podemos estar gozando hoy anticipadamente de toda esa resurrección y esa gloria que nos espera. El Señor afirmó y prometió, y Él no falla, cumple su palabra. Juan 14, 19 dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es el precursor. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él es el que, como dice en segunda de Timoteo 1:10, abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Hermanos, en Adán morimos, pero en Cristo resucitamos. Y eso ya debe de ejercer una gran consolación para nuestra vida en esta tierra. La resurrección fue una tremenda demostración de poder, seguida de su ascensión a los cielos y de su sesión a la diestra del Padre. Él se sentó a la diestra en el trono del Padre. Es cierto, cierto es que todavía no ha extendido su gobierno sobre todas las cosas, pero Él tiene la autoridad para hacerlo y no nos quepa duda que lo va a hacer. Entre tanto, espera el momento adecuado, deseando, dando tiempo para que los hombres vuelvan a Él. Pablo dice aquí en Colosenses 1:18, cuando dice aquí, Él es el primogénito de los muertos, y está pensando en otra metáfora de las que ya utilizó en el pasado. No describe a la Iglesia como un edificio del cual es la piedra angular. Tampoco habla de la Iglesia como un cuerpo del cual es Cristo la cabeza. Ahora piensa en la Iglesia como en una familia, en la cual Cristo es como el hermano mayor, nuestro hermano mayor, el primogénito de la familia, el que va adelante abriendo paso a los demás hermanos, que somos nosotros. Por tanto, Él no solo es el preeminente en la creación, como dice en los versículos anteriores, no solo es el preeminente en la salvación, Él también es el preeminente, el primero y la fuente en la resurrección. Él es el preeminente en todo. ¿Por qué? Porque ¿quién es Él? Él es Dios. Los ángeles pueden deslumbrarnos, los demonios pueden atemorizarnos, pero ninguno es remotamente comparable a nuestro Señor. Él es el principio, el primogénito y el preeminente en todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Por cuanto agradó al Padre. Al Padre no está en el texto griego realmente, pero efectivamente el sujeto de la oración es el Padre. Entonces
decimos por cuanto agradó al Padre. Agradó, fijaos, Jesucristo agradó al Padre. Vez tras vez, las Escrituras nos hablan del agrado del Padre sobre el Hijo. Dice en Mateo 13:17, allí cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista, dice allí, dijo, se oyó una voz del cielo, la del Padre, y dijo, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. El Padre se agradaba del Hijo. Y en Juan 8:29 dice Cristo mismo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. El Padre se agradaba en el Hijo y el Hijo hacía siempre lo que agradaba al Padre. Pero en Romanos 15:3 nos dice Pablo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El propósito de Cristo no era agradarse a sí mismo, no era agradarse a sí mismo, era agradar al Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Nos agrada hacer la voluntad del Padre, como le agradaba al Hijo. Buscamos agradar al Padre siempre en todo cuanto hacemos, como fin supremo y último de nuestras vidas, como hacía Jesús. Y lo más importante, ¿se agrada el Padre de nosotros como se agradaba del Hijo? Eso es lo más importante, que el Padre se agrade en nosotros y que cuando lleguemos allí delante de Él nos abra la puerta y nos diga, adelante, bien hecho, buen hijo y fiel. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara, toda la plenitud de la vida, que en Él habitara. Habitar expresa la idea de permanencia, no estar alquilado, sino residir permanentemente en un sitio. La base para la salvación es la permanente y eterna plenitud de la deidad de Cristo. Dicho de otro modo, lo que da valor a la muerte de Cristo en la cruz fue que Él, además de hombre, era Dios plenamente. Eso es lo que le dio verdadero valor a su muerte en la cruz. El problema del hombre era tal que solamente Dios podía proveer y que solo Dios podía proveer dentro de la propia Trinidad la solución para la tragedia de una creación perdida, alienada y echada absolutamente a perder. No valía que un ángel muriera en la cruz por nosotros. No valía que el hombre, el mejor hombre de la tierra, muriera en la cruz. Tenía que ser alguien dentro de la Trinidad, o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. La palabra plenitud. Los falsos maestros, aquellos de Colosas, por la que Pablo escribe esta carta, que era una mezcla de judaizantes, de gnósticos y de místicos de tipo oriental, se habían apoderado de la palabra plenitud. Usaban la palabra plenitud muy a menudo para expresar que, además de Cristo, para llegar a esa plenitud, a la llenura, a la completa salvación y a la completa santificación, había que valerse de otros medios. No era suficiente con Cristo, decían ellos, para llegar a la plenitud. Había que volver a las prácticas del Antiguo Testamento judaizantes. Había que ir al conocimiento superior del gnosticismo, a la intermediación de los ángeles, a las experiencias místicas orientales, ayudarse de las austeras prácticas de los ascetas.
Eso es lo que enseñaban, ¿os acordáis? Hoy, hermanos, sucede lo mismo, muy parecido. Eh, que no nos engañen. No hace falta nadie más que Cristo. No hace falta una Iglesia católica romana mediadora. No hacen falta deidades inferiores intermedias, ni ángeles, ni santos, ni vírgenes Marías, ni apóstoles bajo cuya cobertura vivir, ni experiencias místicas y milagrosas, porque toda la plenitud, toda está solo en Cristo, y Él es todo suficiente, sea para la salvación, sea para la santificación o sea para lo que sea. Él es el preeminente porque Él es Dios absolutamente, igual al Padre e igual al Hijo, igual al Padre e igual al Espíritu. En Él habita toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios. Dice en Juan 1,16, de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Dice en Colosenses 2,3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice en Colosenses 2,9, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, toda la plenitud de la deidad. Y dice en 1 Timoteo 2, 5 y 6, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hay un solo Dios y un solo mediador. La Iglesia no es mediadora, la Virgen María no es mediadora, los ángeles no son mediadores, los apóstoles y superapóstoles no son mediadores de nada. Solo es Jesucristo el mediador. Y a Él tenemos pleno acceso, acceso directo sin necesidad de ninguna mediación. Esta enseñanza de la preeminencia y de la plenitud de Cristo en todo lo veremos de manera práctica en el resto de la carta, de manera práctica. Porque Pablo no solo quiere corregir una teórica cristología defectuosa, él sabe muy bien que si nuestro concepto teórico de Cristo no es el adecuado, tampoco podremos relacionarnos con Él de una manera práctica, sana y real. Hay que conocer primero teóricamente, según lo que está revelado en la palabra de Dios, la verdad, a la persona de Cristo, cómo es Cristo, qué hizo Cristo, para luego poder vivir sanamente la vida cristiana, una relación con Él. Primero la teoría y luego la práctica. Si hay un mal concepto del Señor, de Jesucristo, evidentemente vamos a practicar la vida cristiana erróneamente. En cambio, si llegamos a comprender quién es Él, que en Él mora toda la plenitud, que somos completos en Él y que fuera de Él no hay salvación, ni esperanza ninguna, ni santificación alguna, viviremos unas vidas cristianas sanas y reales, gozando de su plenitud y de sus bendiciones. Porque Cristo es como un gran estanque de agua, lleno hasta rebosar, cuyas aguas nunca se agotan, ni siquiera disminuyen un poco. Él tiene reservas insondables de gracia, de amor, de poder, de sabiduría, de creatividad, de conocimiento, de todo. Cualquiera que sea la virtud o el atributo, Cristo lo tiene en plenitud. De Él podemos beber constantemente y con Él podemos encontrar siempre todos los recursos que satisfacen plenamente nuestras necesidades. Finalmente, en el versículo 20,
Pablo presenta a Cristo como el reconciliador de todas las cosas, que es lo que vamos a ver a continuación. La doctrina de la reconciliación. Dice en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. La doctrina de la reconciliación. La palabra reconciliar es uno de los términos, una de las palabras de mayor significado y poder descriptivo de las Escrituras. Reconciliar. Es una de las 5 palabras claves utilizadas en el Nuevo Testamento para describir las riquezas de la salvación de Cristo, junto con justificación, con redención, con perdón y con adopción. Y reconciliación, la quinta. La justificación hace posible que un pecador considerado culpable y condenado delante de Dios sea declarado justo. Mediante la redención, el pecador, que a los ojos de Dios es un esclavo, recibe la libertad gratuita. Gracias al perdón, el pecador, que tiene una deuda impagable con Dios, recibe el beneficio del pago y el olvido de esa deuda. En la adopción, el pecador, que era un extraño y un advenedizo, es recibido como hijo por Dios. Y finalmente, por medio de la reconciliación, el pecador, que era enemigo de Dios, se convierte en un amigo de Dios. La completa comprensión de la doctrina de la salvación requiere un estudio detallado de cada uno de esos 5 conceptos. En Colosenses 1, el versículo 20 y hasta el 23, Pablo lanza una breve mirada a la doctrina de la reconciliación. Origen de la doctrina de la reconciliación. ¿Por qué hablamos de reconciliación? Para que haya una reconciliación, primero tiene que haber una situación ¿de qué? De enemistad. Para que dos personas se puedan reconciliar, primero tienen que ser enemigas. ¿Y qué problema había entre Dios y el hombre? ¿Cuál era, en una palabra, el problema que hay entre Dios y el hombre? La palabra es pecado. El pecado es lo que hizo del hombre y de Dios enemigos irreconciliables. Dice en Génesis, vamos al principio, en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Nos dice, tomó pues Adonai Elohim, tomó pues Dios, si queréis, al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios impuso sobre el hombre un mandamiento, un solo y sencillo mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. ¿Por qué? Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Puedes comer de todo, menos de este árbol. ¿Por qué? Porque el día que comas de él, le dijo Dios, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Ya conocemos la historia, ¿verdad? El hombre desobedeció a Dios y pecó. La consecuencia, exactamente como Dios lo había dicho, fue la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Desde entonces, el ser humano está perdido eternamente
y echado a perder en su naturaleza. El pecado produjo en el hombre una depravación y una corrupción en todas las áreas de su vida. Lo que se llama la depravación, la doctrina de la depravación total del hombre. Y no solo sobre el hombre, sino también toda la creación fue afectada por el pecado del hombre. Toda la creación, todo el universo creado por Dios. La amistad que había entre Dios y el hombre en el paraíso se convirtió en enemistad. El hombre pecador dio la espalda a Dios y se fue por su camino. Y Dios, el santo, porque Dios es santo, tuvo que darle la espalda al hombre pecador. Ese fue el origen de la enemistad entre Dios y el hombre. La separación, pues, entre Dios y el hombre tiene una doble vertiente. Por un lado, el hombre es hostil a Dios por la depravación de su mente y de su corazón, y por otro lado Dios también es hostil al hombre porque en su santidad él odia el pecado y no puede tener nada que ver la luz con las tinieblas. Hay una inmensa sima de separación entre Dios y el hombre, algo irreconciliable. Fijaos en mis manos. Dios es una de ellas y el hombre es la otra. Ambos están de espaldas el uno al otro, porque son enemigos. Pero dice en 2 de Corintios 5, 18 al 20, que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio o el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y además, no solo nos reconcilió, sino que además nos otorgó el privilegio, cuidado, el privilegio y la responsabilidad de ser sus colaboradores, confiándonos el ministerio de la reconciliación a través de la proclamación del Evangelio por todo el mundo. Es un privilegio colaborar con Dios en la extensión del Evangelio, pero es también una importante responsabilidad que Dios puso en nuestras manos. El ministerio de la reconciliación. Fijaos en mis manos. Después de la muerte de Jesucristo en la cruz, en nuestro lugar, Dios pudo darse la vuelta y ponerse de cara al hombre. Y ahora solo espera que el hombre crea en su Hijo y se dé la vuelta para fundirse en un abrazo de amor eterno. Esta es la reconciliación de la que estamos hablando, de la que nos habla la palabra de Dios. Pero hay más. El apóstol habla en nuestro versículo, en Colosenses capítulo 1 y versículo 20, de una reconciliación no solo con el hombre, sino de una reconciliación cósmica, con toda la creación, con todo el universo. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Lo cual nos recuerda lo que ya expresó Pablo en Romanos 8, 19 al 23, sobre el anhelo de la redención que está latente en la creación entera. Un anhelo, un deseo prominente de
recibir la reconciliación por fin. Dice en esos versículos de Romanos, el profundo anhelo de la creación. Fijaos, la creación tiene un anhelo, un deseo ferviente, pero muy profundo. El profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Continúa en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a la frustración por el pecado del hombre. La creación fue sujetada a la frustración no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando todos los creyentes hayamos sido libertados de nuestra vieja naturaleza carnal pecaminosa, se nos hayan dado cuerpos nuevos, glorificados, y cuando después de 1000 años se realice el juicio final de los incrédulos, entonces quedará una cosa más, solo una cosa, la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Este es el ansiado anhelo de la creación, hoy frustrada y esclavizada por la corrupción del pecado. La creación gime y sufre como con dolores de parto, igual que lo hacemos nosotros, o debemos de hacerlo. Continúa allí en el versículo 22 de Romanos, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿No es cierto que nosotros esperamos también ansiosamente, anhelantamente, como gimiendo con dolores de parto, que por fin llegue la salvación completa, la glorificación, donde recibamos unos cuerpos nuevos y gloriosos como el que tiene hoy el Señor Jesucristo? Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra herencia, que hemos recibido ya, pero que todavía no la poseemos, pero que nos ayuda en nuestro peregrinaje, nuestro difícil y duro peregrinaje aquí en la tierra. Así que la reconciliación conseguida por Jesucristo en la cruz alcanza no solo al ser humano, sino que también alcanza a la creación entera. Dice en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pero ¿qué significa esto? Reconciliar consigo todas las cosas. Significa que todos los hombres vamos a ser salvos, porque algunos lo interpretan así. Al final Dios va a reconciliar consigo todas las cosas. Es lo que se llama el universalismo, que Dios va a salvar universalmente a todo el mundo. Esta interpretación universalista de Colosenses 1:20 es contraria a las Escrituras. Esta creencia universalista también es muy común en nuestros días, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que Dios, que es tan bueno y que nos quiere tanto, no va a condenar a nadie y que al fin todos seremos salvos. Probablemente Orígenes, que vivió en el siglo III, falleció en el año 254, fue el primer cristiano universalista. Algunos de los universalistas incluso creen que el ser reconciliar consigo todas las cosas, que ahí están incluidos también los ángeles y hasta el propio Satanás. Pero no es esto lo que enseña la Escritura, como bien sabéis. La Escritura, reiterada y claramente, enseña una y otra vez
que solamente serán salvos los que crean, los que tengan fe en el Señor Jesucristo. Leamos solo un pasaje para demostrarlo, donde se describe la realidad del infierno y del juicio final. Seguramente es el pasaje donde mejor se describe las características del infierno. Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 15. Dice: Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, es decir, el infierno, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, aquí están las características del infierno, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, aquí está diciendo que el infierno es un lugar de tormento continuo y eterno. Y yo añadiría lugar de tormento continuo y eterno en soledad, en oscuridad y en una profunda amargura. Y a continuación, versículos 11 al 15 describe el juicio de los inconversos, el juicio final de los inconversos ante el gran trono blanco. Se llama el juicio del gran trono blanco, o también conocido como el juicio final. Dice: Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién es el juez que está sentado en ese gran trono blanco? El Señor Jesucristo. No el Padre, sino el Señor Jesucristo es el juez. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron el cielo y la tierra, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie. Los muertos en pie. ¿Qué quiere decir? Que los que habían muerto ahora estaban en pie, es decir, habían resucitado. Los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres. Todos los inconversos en este momento resucitan para comparecer ante el tribunal del juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono. Todos los no creyentes de la historia resucitarán en este momento para ser juzgados, condenados y enviados al infierno. ¿Y qué más vio Juan? Y unos rollos fueron abiertos. Literalmente dice unos rollos. En algunas Biblias pone y unos libros fueron abiertos. Habla de libros en plural. Muchos libros fueron abiertos. Porque en esos muchos libros están escritos todas las obras de los seres humanos, de los no creyentes, pero también de los creyentes. Entonces, para recoger todas las obras de todas las personas, hacen falta muchos libros. Así que, dice Juan, y unos rollos fueron abiertos. Y continúa, y otro rollo, uno solo, fue abierto, el cual es el libro de la vida, el rollo de la vida. Porque en ese libro de la vida solo están puestos los nombres, no de todas las personas, sino de los creyentes, de los que están inscritos en el libro de la vida, de los salvos. Por tanto, hacen falta muchos rollos, muchos libros para escribir todas las obras, pero un solo libro para escribir los nombres de los salvos. Y añade, y fueron juzgados los muertos que habían resucitado por las obras que se habían escrito en los rollos, según sus obras. Según sus obras. Todos iban a ser condenados, pero según sus obras. Es decir, está hablando de grados de condenación. Y el que va a sufrir el infierno en mayor grado, ¿quién va a ser? El propio Satanás. Satanás no va a ser el jefe del infierno, él es el que va a sufrir el infierno más que ninguno. Así pues,
hay grados de condenación. Lo mismo que, no vamos a decir grados de salvación, pero las obras de los creyentes también van a ser evaluadas anteriormente ante el tribunal de Cristo, no en este mismo momento, para determinar qué corona nos van a dar a cada uno, qué grado de recompensas vamos a recibir, cuáles son los galardones que vamos a recibir. Entonces, no vamos a hablar de grados de salvación, sí de grados de recompensas, de coronas y de galardones, pero aquí sí que hablamos de grados de condenación. Dentro del infierno habrá grados de condenación. Y continúa el versículo 13, y el mar entregó a los muertos, es decir, los cuerpos de los fallecidos en el mar, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, es decir, los cuerpos de los otros fallecidos, los que no fallecieron en el mar sino en tierra, y la muerte y el Hades. El Hades es donde están las almas, no es tanto donde, no es un lugar, sino que es un estado. El Hades es el estado de las almas, un estado provisional porque les falta el cuerpo para ser seres humanos, el estado de las almas desencarnadas, sin el cuerpo. Por eso dice, el mar y la tierra y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Estamos hablando de los inconversos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, porque a partir de ahí ya no habrá más muerte, ni será necesario un Hades. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego, es decir, el infierno. Y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que el universalismo, la enseñanza de que al final todos vamos a ser salvos, es falsa. No es lo que la Biblia clara y muy extensamente enseña a lo largo de ella. Volviendo a nuestro pasaje, fijaos bien en la frase. Dice, reconciliar consigo las cosas, todas las cosas. Reconciliar consigo. No dice reconciliarse con todas las cosas. Dios reconcilió consigo. No es que Dios y todas las cosas se reconciliaran. Porque la pared de separación que existe entre Dios y nosotros es una pared de separación puesta por nuestra culpa, no por culpa de Dios. Fuimos nosotros los que desobedecimos y nos alejamos de Él. Somos nosotros los culpables, los que deberíamos arreglar la situación, no Dios. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues que Dios, en un gesto de asombrosa gracia, Él es el que toma la iniciativa para reconciliarnos con Él. Él toma la iniciativa. ¿Y cómo lo hace? Pues enviando a su Hijo a este mundo para que haga la paz como dice ahí, por la sangre de su cruz. Sangre aquí es un sinónimo de muerte. La cruz fue el altar sobre el cual el Cordero con mayúscula, el Cordero de Dios, derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Hagamos aquí una aplicación. Así que Dios, que era el ofendido, tomó la iniciativa de la reconciliación. ¿Os acordáis de otro pasaje que tiene, donde se tiene que tomar la iniciativa y donde tiene que tomar la iniciativa el ofendido? Que vimos en Mateo capítulo 5 y versículos 23 al 24. Dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra tu hermano, sino que él tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y luego regresa y presenta tu ofrenda. Hermanos, si Dios tomó la iniciativa para reconciliarse conmigo y contigo, ¿cómo no hemos nosotros ahora de ir al hermano? Tenga la culpa quien la tenga, pero al hermano con el que estamos separados, con el que hay una enemistad, ¿cómo no hemos de ir nosotros ahora para reconciliarnos con él? En la evangelización ocurre lo mismo. Tenemos que ir al mundo, de parte de Dios, tomando la iniciativa para llamar al ofensor a que se reconcilie con Dios. Pablo está apuntando aquí de nuevo al falso, aquellos falsos maestros, al falso dualismo filosófico de los herejes de Colosas, que decían que toda la materia era mala y el espíritu bueno. Según su teoría, Dios no pudo haber creado el universo material y, por supuesto, no estaría interesado en reconciliarse con el universo material. Pablo, sin embargo, afirma que Dios reconciliará el mundo material también consigo mismo, y además que lo hará mediante su Hijo Jesucristo. Es lo que nos está diciendo aquí en este pasaje. Pero la cuestión es un poco más compleja. La metáfora de la guerra que utiliza aquí Pablo para describir la relación de enemistad beligerante entre Dios y los hombres no explica completamente la situación, porque además de ser unos rebeldes, nosotros, además de ser unos rebeldes, somos unos delincuentes que debemos de rendir cuentas ante el juez. Somos además esclavos que necesitamos ser redimidos, es decir, comprados. Somos cautivos que necesitamos ser liberados. Somos enfermos que moriremos si no somos sanados. Somos ciegos cuya vista necesita ser restaurada. Y todo eso lo hizo Jesucristo en la cruz, por la sangre de su cruz, muriendo en nuestro lugar. Relacionado con este tema de la reconciliación, hay un símbolo utilizado por Dios que no me puedo resistir a explicar. Vamos a comenzar por el principio diciendo lo siguiente. El pecado del hombre, desde Adán y Eva, no solo le ha traído a él culpa y no solo ha encendido la ira de Dios, sino que también ha producido una enemistad, una separación entre Dios y el hombre. Y ese distanciamiento se describe a lo largo de las Escrituras y de forma notable en el propio huerto del Edén, donde después de haber pecado, el instinto inmediato de Adán y Eva fue esconderse de Dios. ¿Os acordáis? Se escondieron de Dios y evitaron la comunión con Él. Génesis 3:8. Y al final son expulsados del Edén. Esa fue la consecuencia del pecado. En la historia de Israel, la separación del hombre pecaminoso de Dios, de un Dios santo, se ilustra con fuerza y de una manera muy gráfica, tanto en el tabernáculo como en el templo. Y se ilustra a través de una triple barrera. En el tabernáculo y en el templo había una triple barrera para llegar a Dios. La primera barrera era el atrio exterior, las murallas del atrio exterior, que era accesible solo para quienes traían sacrificios. La segunda barrera era el lugar santo, al que solo podían entrar los sacerdotes que ofrecían los sacrificios del pueblo. Y la tercera barrera era el lugar santísimo, donde estaba Dios.
cuya entrada solo le estaba franqueada al sumo sacerdote una vez al año, una sola vez al año, el día de la expiación, para hacer propiciación por los pecados de la nación. Esto tiene poco que ver con hablar con Dios cara a cara, al aire del día, como nos dice Génesis 3:8, sin barrera alguna. Cuando Dios nos creó, hablábamos con Dios cara a cara, al aire del día, sin barrera alguna. Sin embargo, el pecado interpuso una barrera infranqueable entre Dios y el hombre. En el centro del tabernáculo y en el centro del templo, si os acordáis cómo era, estaba el santuario, dividido en dos partes. Estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Este último, donde estaba el arca que representaba la presencia de Dios. Pues aquí es a donde quería llegar. Separando el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué es lo que había? Había lo que se llama el velo del templo. El velo del templo, que no era un velo fino, que era una alfombra gorda. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo donde simbolizaba la presencia de Dios, donde estaba el arca. Y ese velo del templo simbolizaba la separación que había entre el Dios santo y el hombre pecador. En el momento clave de la cruz, es decir, en el instante más importante de toda la historia, en el que Jesucristo murió, ese fue el instante más importante de la historia, no cuando Jesucristo estaba allí clavado en la cruz, sino el instante en que murió en expiación por el pecado del mundo, ocurrió lo siguiente. Mateo 27, 50 y 51. Entonces Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu, es decir, murió. Y he aquí, en ese instante, el velo del santuario fue rasgado en dos de arriba abajo. En ese instante. ¿Por qué se rasgó el velo del templo en dos de arriba abajo? ¿Por qué? Porque ya el hombre tenía el camino expedito, libre, para acercarse a Dios y poder reconciliarse con Él. Ya podía, desde entonces ya el hombre puede entrar en el lugar santísimo, puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo. En ese instante, fijaos como explicamos antes, Dios y el hombre, fijaos en mis manos, estábamos de espaldas. Dios también daba la espalda al hombre, pero en ese instante Dios pudo darse la vuelta y ponerse de cara al hombre. En ese mismo momento se abrió la puerta, una puerta estrecha de salvación, que es la que conduce hacia el cielo. En ese instante en que Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El instante más importante de toda la historia de la humanidad. Dios no puede perdonarnos sin más y a la vez seguir siendo un juez santo, justo e imparcial. No puede decretar leyes morales, como por ejemplo en Éxodo 18:4, donde dice que el alma que pecare esa morirá, o Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios no puede decretar esas leyes y luego actuar como si no existieran. Dios, porque es bueno y ama al hombre, quiere salvarlo, pero porque es santo y justo, tiene que condenarlo. Por eso que la cuestión es más compleja. ¿Cómo podía Dios salvar al hombre
sin dejar de ser justo. ¿Había alguna manera? La única manera era pagar la pena de muerte. La pena que el hombre debía por su pecado. La única manera era cumplir la pena de muerte que había recaído sobre el hombre por su pecado. No era decir aquí no pasó nada, pecaste pero no importa. No, la única manera era pagar esa pena, cumplir con esa pena de muerte. Así que alguien pagó esa deuda y cumplió esa pena. Pero no el hombre, sino el propio Hijo de Dios. De manera que Dios no podía condonar, es decir, perdonar, Dios no podía condonar el pecado del hombre, pero tampoco condenó al pecador, sino que, ¿qué hizo? Lo sustituyó. No perdonó el pecado, no perdonó al hombre, sino que lo sustituyó. Una misteriosa sustitución. El misterio de la salvación, del que conocemos lo mucho que Dios nos reveló en su palabra, pero que nunca acabaremos de conocer por la eternidad. Describe en Apocalipsis Juan a los ángeles como mirando, asomándose a este mundo por encima de una ventana, y los ángeles están asombrados de lo que Dios está haciendo con nosotros los hombres, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, muriera en una cruz para salvarnos. Los ángeles están asombrados y no comprenden plenamente lo que Dios está haciendo en la salvación de los hombres, cuanto más nosotros. Es el misterio de la salvación. Pues esa es la doctrina de la sustitución. Dios pudo salvar al hombre no perdonándole su pecado. Dios pudo salvar al hombre no perdonándole su pecado, sino sustituyéndolo en la cruz. Así que, como dijo la Cueva, el hombre caído no era digno de ser salvo, pero era digno Dios de salvar al hombre. Y también dijo la Cueva, solo un Dios hombre, Jesucristo, podía efectuar la reparación de nuestra naturaleza caída. Debía ser hombre para poder ser nuestro representante y debía ser Dios para que la satisfacción estuviese a la altura de la ofensa. La naturaleza humana de Jesucristo murió en la cruz, pero el valor de la cruz fue dado porque ese hombre que murió, además de ser hombre, era Dios, tenía una naturaleza divina. Con tal derroche de amor y de dolor, Dios pudo abrir aquella puerta estrecha de reconciliación, para que, como dice en Juan 3:16, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer. El pecado no solo nos hizo dar la espalda a Dios, sino que obligó también a Dios a dar su espalda a nosotros. El pecado nos hizo enemigos irreconciliables, pero desde que su Hijo murió en la cruz en nuestro lugar, Dios pudo darse la vuelta y ponerse de cara a nosotros. Y ahora, como el padre del hijo pródigo, ansiosamente está esperando a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y nos demos la vuelta también para reconciliarnos con Él y fundirnos en un abrazo de amor eterno. Esta es la hermosa y la dramática también historia de la reconciliación. Ese es el Evangelio. Esta es la buena noticia de Dios. Amén.